miren qué delicado, qué paso más avieso y peligroso que decretar, porque ellos son el imperio mundial, decretar de manera totalmente infundada e injustificada a Cuba como un Estado fallido. Eso son palabras mayores, y que desde el punto de vista de la responsabilidad del estadista, de nuestras autoridades cubanas, revisten la mayor peligrosidad. El famoso, parte de la campaña que se ha desatado, tiene, vale decir, vale insistir, ese bloqueo criminal como trasfondo, como política mantenida durante más de 6 décadas y que cumple y persigue los propósitos que ya les he explicado y que ustedes conocen perfectamente. No es noticia, con independencia de que increíblemente, y podemos hablar de eso después en el detalle, ¿no?, ya desde el punto de vista anecdótico, porque es realmente insultante que medios de prensa chilenos publiquen artículos de Oppenheimer, de Andrés Oppenheimer, que era uno de los que tenía la maleta lista en los años 90 para llegar a Cuba y regresar, y que incitaba a ello diciendo que el bloqueo no existe, ¿no? O que Televisión Nacional chilena, en un programa con Matías del Río y un invitado, eso fue el domingo, algo así, fue el domingo, en el que decía que el bloqueo ya no era tal porque estaba en el poder una administración Biden, que era parte del equipo de Barack Obama, y que el bloqueo ya no existía. O sea, es una intencionalidad más todavía aviesa posible, que es de encaminada a desconocer esa realidad. Ese trasfondo, esa política sostenida, es la que ha sido la base de esta última campaña. Ustedes deben tener información sobre cómo se ha manifestado el hecho, pero está en la esencia, ¿no?, en el centro de nuestro encuentro de hoy, aludir a las características de esa campaña, a cómo se pergeñó, cómo comenzó a delinearse y quién es el responsable. Y, por supuesto, con todas las evidencias posibles, directamente acusamos al gobierno de Estados Unidos de ser el instigador y el financista de esa campaña. Hay evidencias muy serias. Se pusieron de acuerdo, de manifiesto, con una forma descarnada, con las ya conocidas, muy conocidas primaveras árabes, cómo las redes sociales se convirtieron en el camino para desestabilizar países enteros. Eso no es noticia, eso es algo que es una herramienta de las nuevas generaciones de golpes blandos, que ustedes conocen perfectamente, nueva generación de guerras y golpes blandos, que utilizan esos soportes de redes sociales. Eso no es noticia. Eso perfectamente podemos incorporarlo como experiencia práctica. Sin embargo, hechos recientes, púsose de manifiesto en el caso de Bolivia, por ejemplo, el golpe de Estado de Bolivia y la concertación, que ya ahora también empiezan a descubrirse, ¿no?, vínculos de gobiernos de la región con los golpistas bolivianos. Pero en donde hay, y es el deseo, la intención, la necesidad de compartir con ustedes, donde hay una descarnada y brutal manifestación de esa intencionalidad y de esos recursos puestos en función de la campaña, como en apenas una semana se montó esta campaña contra Cuba. El 23 de junio, en ocasión de la presentación de la resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas, hubo un intento manifiesto, claro, una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y el lanzamiento
de esa etiqueta de SOS Cuba. Eso fue el 23 de junio. Sin embargo, ese intento fracasó. Ahí están los datos, en las páginas de Facebook, etcétera, que se originaron a partir de ese intento. Apenas había unas decenas de seguidores. O sea, y importante, el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas acogió una vez más, por 29ª ocasión consecutiva, la resolución de ese órgano internacional en contra del bloqueo. 184 países a favor, Estados Unidos e Israel, por supuesto, como siempre, el gendarme mundial y el gendarme regional, en contra, por supuesto, de Cuba y a favor del bloqueo, y la ominosa, vergonzosa abstención de los gobiernos de Brasil y Colombia. Por si eso fuera poco, o sea, lo más peligroso y que concitaría y que debería generar la reacción unánime o mayoritaria en contra de tal peligro, esa campaña desatada e incrementada a partir del 1 de julio, y que, fíjense si fue global, que ese día, 1 de julio, se registra en Chile un sitio web, un Facebook y sitio de vocería por las víctimas del comunismo, acá, que es uno de los vehículos también que se han utilizado para lanzar también la campaña acá, en Chile, en contra de Cuba y de esta, su embajada. El 1 de julio se inscribió. Y ese ha sido un vehículo también para transmitir mensajería de este mismo tipo. Entonces, lo que realmente causa alarma, la más gravedad imaginable, es la capacidad con la que estos recursos tecnológicos, convenientemente financiados, por supuesto, porque sin duda son costosos, se montaron en la campaña y lanzaron esos ataques a Cuba, al punto de que esa etiqueta, SOS Cuba, se convirtió en tendencia mundial. O sea, era esa capacidad de reproducir miles de mensajes de manera simultánea, intensa, permanente, de los cuales el 60% fueron generados fuera de Cuba. Otro dato fundamental. Fuera de Cuba se generó la inmensa mayoría de esos mensajes que conformaron esta campaña. A estas declaraciones de partidos nacionales chilenos, como la Democracia Cristiana o el Partido Socialista, que mediante declaraciones muy apresuradas, como si estuvieran en dominio de la realidad de lo que estaba ocurriendo en Cuba, emitieron declaraciones, por supuesto, a tono con las esencias de la campaña. Y le hicieron el juego a la campaña y contribuyeron a que se crearan las condiciones que se crearon de agresión abierta a Cuba. La respuesta a ambos partidos está presente, ¿no? Nosotros las enviamos, por supuesto, a la mesa directiva del Partido Socialista y al Consejo Nacional de la Democracia Cristiana directamente. Y después se difundieron y son públicas las posiciones nuestras con respecto a esos partidos. Pero fíjense a dónde llega el influjo de la campaña, a dónde llega la aviesa intencionalidad de intensificar la presión y presentar los incidentes del 11 de julio en Cuba como manifestaciones masivas en contra de las autoridades y de la revolución cubana. Nada más ajeno a la realidad. No desconocemos que pueda haber, de hecho, sí, dificultades las tenemos y puede haber dificultades, pero lo que sí no tiene cabida es que ninguno de esos manifestantes supuestamente pacíficos hayan salido a las calles
con armas blancas, con estacas, o que se haya apedreado una sala pediátrica, es doblemente sensible, ¿no?, y criticable, de un hospital en la provincia de Matanzas. Porque aprovechando de manera tan criminal la situación difícil que presentaba esa provincia, con la intensidad del azote de la pandemia, hayan centrado su ataque en ella, en esa provincia cubana. Y el SOS Cuba y el SOS Matanzas, una vez que habían desatado la campaña, pasó a un segundo plano. Ya no les interesaba la salud y el bienestar de los cubanos afectados por la pandemia. Era toda una pantalla, toda una manipulación, toda una utilización malsana, aviesa, tenebrosa, de la situación que enfrentaba el país. Y por eso, por esa intencionalidad tan marcada y tan clara, es que acusamos al gobierno de Estados Unidos de ser el principal responsable de esos hechos. En Cuba hay normalidad. Y la normalidad vino directamente de la reacción de ese pueblo que algunos partidos chilenos y de otras partes, o de los propios instigadores y organizadores de la campaña, el propio presidente de Estados Unidos, pidiéndole a las autoridades cubanas que escucháramos al pueblo. Y el pueblo cubano se hizo escuchar e impuso su voluntad. Es la principal razón por la que en Cuba en estos momentos hay normalidad. O sea, una vez más les puedo asegurar que la campaña está derrotada, pero no liquidada. O sea, hay todavía resortes y hay todavía muchos recursos implicados, y se imaginan ustedes lo que para nosotros significa, con toda claridad y con la experiencia en la mano, lo que significan los efectos del coletazo del decadente, porque después de 63 años no han logrado doblegar a Cuba. Eso tiene un precio, y ese coletazo criminal, persistente, lo vamos sufriendo y lo hemos estado sufriendo desde hace mucho tiempo, y no va a ser esta la excepción. Y por ende, la imperiosa voluntad de denunciar, de acusar a los instigadores y responsables de la campaña, y al propio tiempo compartir con ustedes la realidad de la normalidad que existe en Cuba.